Primera a los Corintios, capítulo 16, versículos del 5 al 12. Dice así la palabra del Señor: Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Hermanos, continuamos bien con nuestro segundo estudio bajo el título Trabajando en la obra a la manera de Dios. Sería nuestro segundo estudio en estos versículos. Y el domingo anterior vimos que estos versículos que acabamos de leer en el capítulo 5, versículo 5, hasta el 12, se encuentran rodeados de dos versículos muy importantes, los cuales nos ayudan a entender lo que nos quiere enseñar aquí el Señor por medio de este pasaje. Y son el versículo 58 del capítulo 15 y el versículo 10 del capítulo 16, que nos hablan de la obra del Señor. Bueno, y nos preguntábamos, ¿qué es la obra del Señor? Entonces vimos, por un lado, que hacer la obra del Señor es algo vital para la iglesia. Nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es la obra del Señor? Nosotros hacemos parte de la obra del Señor. ¿Qué es la obra del Señor? Y pudimos darnos cuenta que es algo vital para la iglesia. Entonces lo que tenemos que hacer es descubrir qué es la obra del Señor. Y eso estuvimos viendo el domingo anterior. Y para ello, entonces, vimos o miramos que era necesario descubrir qué hizo el Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces, básicamente, vimos que la obra del Señor se reduce en dos cosas, que son, número uno, evangelismo. El Señor evangelizó. Y número dos, el Señor edificó. Entonces la obra del Señor se resume en estas dos expresiones: evangelismo y edificación. Por un lado veíamos que el Señor Jesucristo predicaba a las masas, predicaba a las multitudes y les llamaba al arrepentimiento. Les decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Eso era predicar el evangelio. Pero por otro lado, a los que creían en Él, a los discípulos de Él los separaba, Él tomaba una parte y les enseñaba acerca del reino, como vemos en Hechos capítulo 1, versículo 3, que el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos acerca del reino, los edificaba en la fe. Y esa es la obra del Señor, hermano: evangelizar y edificar a las personas que han creído en el Señor. Eso hacemos aquí cada domingo, o tratamos de hacer cada domingo. Ahora, también es importante entender que se nos ha dado la responsabilidad de hacer la obra del Señor. Es una responsabilidad que ha sido dada a nosotros como discípulos de Cristo.
Y no solo tenemos que hacerla a la manera del Señor. No solo tenemos que querer hacerla a la manera del Señor, sino que debemos hacerla entonces a la manera del Señor. Y entonces aquí el apóstol Pablo, conforme habla un poco de lo que él está haciendo en la obra del Señor y lo que Timoteo también está haciendo en la obra del Señor, y también de lo que Apolos incluso está haciendo en la obra del Señor, aquí el apóstol Pablo nos da lo que yo llamo principios para nosotros hacer la obra del Señor a la manera del Señor. Lo que los discípulos hacían, o la manera como ellos lo hacían, era la manera como el Señor les indicaba que debían hacerlo. Ellos no hacían las cosas a su manera o como bien les parecía, sino según el Señor les guiaba. Así que, hermano, estos principios son tan prácticos, son tan sencillos, son tan prácticos. Y este va a ser un mensaje tipo exhortación, como lo fue el del domingo anterior. Así que yo le digo, hermano o hermana, prepárese. Póngase cómodo ahí en su silla, porque quizás le pegue también a usted este sermón. En el punto número 1, entonces, recuerdo, vimos que el que hace la obra del Señor a la manera del Señor, en primer lugar debe tener una visión para el futuro. Es decir, debe estar trabajando con visión. Y eso lo veíamos ahí cuando hablábamos acerca del apóstol Pablo, que era un hombre que siempre, aunque estaba trabajando en un lugar, específicamente en Éfeso, y un trabajo fuerte, siempre estaba pensando en las posibilidades que pudieran abrirse. Llegar nuevamente a Corintio, evangelizar a aquellas personas a las cuales aún no habían conocido al Señor. Entonces, pudimos ver que el apóstol Pablo planeaba, planificaba, tenía en mente en cómo alcanzar a aquellas otras personas que no conocían al Señor. Y de alguna manera también nosotros, como discípulos de Cristo, que somos llamados a trabajar en la obra del Señor, debemos también tener presente estas cosas. Hay un mundo que no conoce al Señor. Hay personas conocidas nuestras que no conocen a Cristo, familiares nuestros. ¿Cómo vamos a alcanzarles? ¿Cómo vamos a llevarles el Evangelio? Eso hay que planearlo, eso hay que planificarlo, eso hay que prepararse, pedirle al Señor que nos guíe para ello. Bueno, eso lo veíamos ahí en el primer punto o en el primer principio, que era trabajando con visión. Vamos a ver el segundo punto o el segundo principio, y es que para trabajar en la obra del Señor a la manera del Señor, nosotros no solo debemos tener visión del futuro o de futuro, sino que debemos tener también un cierto sentido de flexibilidad. Es decir, que el que hace la obra del Señor a la manera del Señor debe tener en cuenta y debe saber que aunque debe planear, que aunque debemos proyectar, debe ser consciente que el Señor es soberano y que Él hace como quiere. Veamos el texto. Estamos en 1 Corintios capítulo 16. Vamos a ver el versículo 7. Pero bueno, vamos a ver más bien el versículo 6 y 7. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Él dice de alguna manera, bueno,
creo que voy a estar con ustedes. Ese era el deseo y el plan del apóstol Pablo. Estar en la iglesia de los Corintios y pasar también a Jerusalén. Y él dice, creo que quizás me quede para el invierno. Y cuando haya terminado ahí, quizás vaya a otro lugar. Pero no estoy seguro que me vaya a quedar. Y dice, si el Señor permite. Y me gusta esto, hermano. Me gusta esta expresión que utiliza el apóstol Pablo aquí. Si el Señor permite. Porque él pudiera decir, tengo todos estos planes maravillosos. Pero aquí en mi mente estoy consciente que no debo ser demasiado firme. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios puede cambiarte incluso ahí a la mitad. Y esto es algo vital, si el Señor permite. Hermano, yo tengo que hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. El apóstol planeaba en querer ir a predicar el evangelio en estos lugares y a establecer a estos hermanos en Corintio. Tengo que prepararme, sí, pero también tengo que estar listo para cambiar de parecer, porque no sé, es si el Señor permite. Así que debemos ser sensibles para saber aquello a lo cual el Señor nos está llamando a hacer. Y miren, hermanos, el apóstol Pablo había aprendido la lección con respecto a eso. Miren, él tenía deseo de ir a Corintio, a Jerusalén. Un buen deseo, compartir el evangelio. Pero él sabía que en última instancia, el Señor es su voluntad, pero si el Señor permite. Él había aprendido esta lección, se los digo por qué. Quiero que observen Hechos 16, algo muy importante que pasó con el apóstol Pablo y otros hermanos que iban con él. El apóstol Pablo tenía un plan, en Hechos 16. Él había estado en Frigia y en Galacia. Y él estaba diciendo a las personas allí, ahora vamos a Asia Menor. Vamos a llegar a Asia Menor. Y Asia Menor es un área bastante crítica. Luego vamos a llegar a Éfeso, la Odisea, Pérgamo, Esmirna, etcétera. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo, vamos a llenar a Asia Menor para Dios. Hermano, un buen plan. Una buena estrategia. Llenar a Asia Menor para Dios. Y estoy seguro, hermanos, que el apóstol Pablo lo había planeado. El que ir allá y llevar el evangelio. Lo había planeado muy seguramente todo. Y miren el capítulo 16 de Hechos, en el versículo 6, él dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hermanos, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo el apóstol Pablo pudiera decir, pero lo planeamos, Señor? Esa es nuestra estrategia. El Espíritu Santo dice, se te prohíbe predicar o hablar la palabra en Asia. Hermano, ahora no sé y no me pregunte cómo es que el Espíritu Santo les prohíbe a Pablo y a los que iban con él que predicaran la palabra en Asia. Pero lo único que estamos seguros es que el Espíritu Santo les prohibió hablar de la palabra en Asia. Y otra cosa muy importante es que tanto Pablo como los que estaban con él fueron conscientes de que era el Espíritu Santo de Dios quien les estaba impidiendo o prohibiendo
que predicaran la palabra en Asia. El versículo 7 del capítulo 16, entonces dice, cuando llegaron a Misa intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se los permitió. Mira, entonces dijeron, bueno, no vamos al sur, vamos para el norte. ¿Cierto? De alguna manera. Pero dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania. Pero otra vez el Espíritu Santo se los prohibió, hermano. No se los permitió. Tremendo. Cualquiera pudiera decir, bueno, hey, vamos a llevar el mensaje de la palabra a este lugar, a esta persona, no conocen a Cristo. Es la voluntad del Señor. Pues sí. Pero mira aquí en este caso, hermanos. El Espíritu Santo no se los permitió. Se los impidió. Pero entonces ellos siguieron caminando y no desistieron. Lo importante en cuanto a esto es que tanto Pablo como los que iban con él no desistieron. Nosotros de pronto no miramos y perdemos de vista muchas cosas que en los relatos históricos nos presentan, pero es muy probable que estas personas, Pablo y los que con él estaban, empezaron a orar al Señor, a pedirle al Señor que los guiara en estas cosas. Porque muy probablemente uno llega a pensar, no quiere que haya la palabra del Señor, te me devuelvo, me voy. No, ellos siguieron ahí de alguna manera, esperando que el Señor los guiara. A ver cuál era su voluntad, o qué quería el Señor con respecto a eso. Entonces llegaron a Troas y tuvieron una visión de noche. Y un hombre macedonio dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En el versículo 9 dice eso. En otras palabras, digo, vengan a Macedonia. En el versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo les dio, ellos pidieron la ayuda del Señor, y el Espíritu Santo de Dios les guió de tal manera que ellos entendieron que lo que Dios quería, o el lugar donde ellos debían de llevar el mensaje de la palabra, era Macedonia. Y enseguida procuraron partir a Macedonia. Y ellos dieron por sentado que Dios estaba guiándolos allá. Dios guiándolos allá. Aquí vemos muchas cosas con respecto a esto. Porque no es simplemente el tema de planificar o querer ir a llevar el mensaje a un lugar, pudiéramos decir, un lugar X en Caucasia. Si es la voluntad del Señor llevar allá el lugar llevar el Evangelio, a este lugar. Pudiera ser que sí, hermano. Pero ¿cuánto hemos orado por ello? ¿Cuánto hemos pedido al Señor por estas cosas? Parece simple. Era la voluntad del Señor llevar la palabra a los perdidos, ¿no? Pero el Señor los guió al lugar donde quería que ellos fueran. Aunque debemos tener visión y planificar con anticipación lo que vamos a hacer y cómo lo haremos, debemos ser de alguna manera flexibles. Y cuando hablo acerca de esto de flexibles, es que debemos ser sensibles a la voluntad de Dios, pedir la dirección del Señor, porque puede que aunque esto es la voluntad del Señor de manera general, puede que el Señor en el momento nos esté guiando a hacer otras cosas o en otro lugar. Hay que ser sensibles. Nuestros planes deberían estar siempre sometidos a las revisiones del Señor. De hecho, el futuro no siempre viene como nosotros podemos pensar que va a venir. Nuestro entendimiento original de la voluntad de Dios para nosotros puede resultar que no sea siempre correcto o completo. Incluso sus planes para nosotros pueden cambiar.
En cualquier caso, hermanos, debiéramos pensar en la manera que el pastor Santiago nos aconseja. En Santiago capítulo 4, versículo 15. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Bien, esta expresión, si el Señor quiere, se ha convertido casi como que una frase cliché en los cristianos. A veces cuando decimos si el Señor quiere esto, o si es su voluntad que hagamos esto, lo hacemos simplemente como de manera de cliché o pasajera, sin importancia. Pero debemos hacerlo conscientes de que el Señor es soberano y que puede cambiar. Y si no, ¿qué? Él es soberano, hermanos. Él hace como quiere. Nuestra visión, sin importar cuán sinceros y cuidadosos seamos en pensar, nuestra visión, nuestro entendimiento no es infalible. La inflexibilidad puede ser una gran barrera tanto para conocer como para hacer la obra del Señor. Hermanos, la flexibilidad o ser sensibles a posiblemente cambiar en ciertas cosas si es la voluntad del Señor, no es una indicación de debilidad. No es que usted sea débil, sino que más bien es una indicación de humildad, que usted reconoce que es el Señor que en última instancia tiene el control en las cosas. Proverbio 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto nos indica que como agentes racionales nosotros pensamos, nosotros consultamos, nosotros actuamos de alguna manera libremente. Pero como agentes dependientes, porque somos agentes dependientes, el Señor ejerce su propio poder para permitir, anular y promover nuestras acciones. Entonces podemos decir, como dicen muy comúnmente por ahí, el hombre propone, pero es Dios quien dispone a la final, hermano. Es Dios. No siempre podemos ir a donde queremos ir o hacer lo que queremos hacer, sin importar cuán sinceros, generosos o espirituales sean nuestros motivos. De hecho, hermanos, mire, aquí nos muestra que los apóstoles mismos, delegados del Señor, no fueron la excepción con esto. Hombre, que eran representantes de Cristo en la tierra. Tuvieron que cambiar muchas veces planes que eran sinceros, que eran genuinos, que eran de alguna manera la voluntad del Señor. Entonces nosotros, para hacer la obra del Señor, debemos ser sensibles a lo que Dios nos está guiando, nos está llamando. Debemos tener una visión, debemos trabajar en ello, debemos planificar, debemos prepararnos, pero ser sensibles, aunque aun cuando nosotros nos preparemos mucho, aun cuando nosotros tengamos esto ya por sentado, por así decirlo, el Señor sea guiándonos en todo esto. Tercer punto que vemos aquí en eso, o tercer principio. Uno que hace la obra del Señor a la manera del Señor, y esto es importante, hermanos, no debe ser superficial. Repito, uno que hace la obra del Señor a la manera del Señor no debe ser superficial. Versículos 7 y 8 del capítulo 16 de 1 Corintios. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. El que hace la obra del Señor, el que quiere hacer la obra del Señor y hacerla a la manera del Señor,
tiene que saber que esto demanda gran esmero y empeño en lo que estamos haciendo en ese momento. Mire, si el apóstol Pablo se proponía conseguir algunas cosas que merecieran la pena durante su siguiente visita a Corintio, si él quisiera que realmente su visita en Corintio resultara de gran provecho y gran bendición a los hermanos, él sabía que tenía que hacer algo más que simplemente verlos de paso. Él dice, no quiero verlos de paso. O sea, no quiero simplemente pasar por aquí y que digan, Pablo estuvo por aquí. Yo quiero llegar allá y hacer algo que realmente cale en sus corazones, cale en sus vidas, que realmente sea importante. Por esa razón les dice, espero estar con vosotros algún tiempo. Él no quería simplemente vacacionar allá, hermano. Él no quería simplemente escaparse de Éfeso porque estaba difícil la cosa ya para estar en Corintio, porque también en Corintio estaba difícil la cosa. No, hermanos, el apóstol tenía una fuerte dedicación a hacer las cosas bien. A hacer las cosas bien. La superficialidad y la temporalidad no tenían parte en el ministerio del apóstol Pablo. Él quería que todo lo que hacía fuera firme y permanente, digno y duradero. Y estas cosas tienen que hacernos pensar a nosotros. ¿Cómo estamos trabajando en la obra del Señor? ¿Estamos ciertamente esforzándonos en ello? ¿Estamos verdaderamente siendo minuciosos, esforzados en ello? ¿O simplemente estamos dejando que las cosas pasen y el tiempo pase? Y que no me importa si el hermano o hermana es edificada, o que no me importa si ese nuevo creyente conoce o no conoce al Señor, o que vemos que quizás este hombre tiene 10 años aquí y no sé si realmente ha creído. Hermano, no se puede cumplir bien, no se puede cumplir bien la gran comisión si no le prestamos gran atención y dedicación. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20, que nos habla de la gran comisión. Y aquí vemos en Mateo 28, del 19 al 20, la gran comisión, que en otras palabras, según lo que ya hemos estudiado, es hacer la obra del Señor. En el evangelismo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es predicar el evangelio, anunciar la palabra del Señor a todas las naciones, a todas las personas, a aquellos que no conocen al Señor. Hermanos, pero esto es solo el comienzo. Seguir adelante y enseñar a los nuevos convertidos es lo que sigue ahí en Mateo 19 y 20, que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. ¿Sí nota? Predico el evangelio a todas las personas que no conocen al Señor. Pero las personas que conocen al Señor, entonces las edifico en la fe. Y lo que utiliza aquí la palabra del Señor es que guarden todas las cosas, es decir, que obedezcan todas las cosas que el Señor Jesús ha mandado. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas, hermano. Todas las cosas. Y eso es un proceso largo. Y eso es un proceso exigente. Eso no es algo superficial. Esto es algo que no se puede hacer de forma descuidada. Esto no se puede hacer de una forma rápida ni una forma superficial.
Quiero que escuche, hermano y hermana. Usted no puede enseñarle a alguien a observar, a obedecer, a guardar todas las cosas que Dios le ha mandado sin invertir tiempo en ellos. De hecho, eso de manera implícita ahí requiere tiempo. ¿Cómo voy a enseñarle yo a aquella persona que recién se ha convertido al Señor que guarde todas las cosas? Hermanos, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere trabajo de la iglesia. No se puede hacer de forma superficial. Usted no puede simplemente repartir tratados e irse, como hacen muchos. Yo estoy trabajando en la obra del Señor, que reparto tratados y me voy. ¿Qué dice Mateo 28, 19 al 20? Que eso es solamente el comienzo, hermanos. Hay que hacer más. Hay que ser minucioso. Porque ¿saben una cosa? Cristo es presentado en las Escrituras como Señor y Salvador, y no solo como Salvador. Hay que decir a las personas, sí, debes arrepentirte y creer en Cristo como tu Salvador. Sí, pero también es tu Señor. Es decir, debes obedecer lo que Él te manda. Hoy en día vemos cantidades de personas llamadas cristianos, que profesan ser cristianos, que simplemente es creer en el Señor Jesucristo y listo, y es Jesús es tu Salvador, pero Jesús es tu Señor. Él te manda cosas, debes guardar las cosas que Él te ha mandado. El apóstol quería enseñar a cada cristiano, y tomemos ejemplo de esto. El apóstol Pablo quería enseñar a cada cristiano todo lo que él pudiera en cada oportunidad que se le presentaba, mostrarle a Cristo. Dice, a quien anunciamos, sea Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús, a todo hombre, para lo cual también trabajo, y utiliza la palabra trabajo, la misma que utiliza ya en el 58 del capítulo 15 de 1 Corintios, trabajo fuerte, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses capítulo 1, versículo 28 al 29. Y a los de Tesalónica les escribió lo siguiente: orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Y a los ancianos de Éfeso, con los que se encontró en Mileto, en la playa. ¿Sabe qué les dijo él? En Hechos 20, 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, este es el objetivo del apóstol Pablo. Porque no es el objetivo solamente del apóstol Pablo. Es el propósito y el objetivo de Dios. Presentar a Cristo perfecto, maduro, que usted pueda conocer al Señor, que usted pueda ser edificado en la obra del Señor. Y esto es algo que debe hacer la iglesia del Señor. Lo que hemos conocido al Señor, lo que hemos sido edificados y estamos siendo edificados, en dar a conocer el mensaje a otros. Hacer el trabajo. No es solamente el trabajo de una persona, o no es solamente el trabajo del líder, es el trabajo de todos nosotros, los cristianos. Así que la perfección en la obra del Señor no depende solo de la cantidad del tiempo que nosotros dedicamos al ministerio o a un servicio en particular, sino que, hermanos, esto debe estar caracterizado por la minuciosidad, es decir, usando al máximo las posibilidades de tiempo con la cual usted cuenta.
De hecho, el apóstol Pablo lo dijo y también lo hizo. Él dijo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:16. En Colosenses 4:5 dijo, redimiendo el tiempo. Él no era simplemente de aquellos que decían, hay que redimir el tiempo, pero él no redimía. Hay que aprovechar bien el tiempo, pero no lo aprovechaba. Él no es como algunos de nosotros, que simplemente hablamos lo que la palabra dice, pero no hacemos lo que la palabra dice. Y vemos en la vida de este hombre que ciertamente redimía bien el tiempo, salvaba el tiempo, edificando a las personas. No deberíamos hacernos cargo de un ministerio o de un servicio que no estamos dispuestos a ir bien preparados. La palabra del Señor dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Decir, Señor, se procura con diligencia. Debemos hacerlo con diligencia, hermano. Que Dios quiera usarnos a nosotros. Y que a través de nosotros muchas más personas puedan venir al Evangelio, puedan venir a Cristo. Mire, una de las cosas que más me llama la atención de la vida del puritanismo, de estos hombres de antaño, y que yo pienso y me pregunto muchas veces, ¿por qué hoy no se levanta un John Boyan? ¿Por qué hoy no hay un hombre como Jonathan Edwards? ¿Por qué hoy no vemos personas tan usadas por el Señor de la manera como usa el Señor? Que impactaron sus vidas, hermano. Eran personas que el Señor usaba en gran manera. Hermano, y eso va para nosotros. No deberíamos intentar predicar un mensaje o enseñar una lección a alguien que no esté bien basada en las Escrituras, o que no hayamos orado fervientemente por ello. Esto no es simplemente escoger una cosa, un texto ahí, o una hojita, pasar y hablarle a alguien de esto. Debemos prepararnos, hermano. Debemos pedirle al Señor que nos use en gran manera, que podamos ser bendición para los otros. No deberíamos buscar discipular a una persona que no estemos dispuestos a dedicarle todo el tiempo necesario. Eso es así, hermano. Los buenos propósitos, las buenas intenciones, los buenos planes no sirven de mucho si no estamos dispuestos a llevarlo a cabo fielmente. Esa era la vida del apóstol Pablo. Él quería estar en Corintio porque quería edificarles. Y no solamente vemos esto con el deseo de él en Corintio, sino en Éfeso, en Tesalónica, donde quiera que iba. Hermanos, debemos sacrificar cosas. Debemos sacrificar tiempo. Debemos sacrificar quizás hasta descanso. Diversiones. Para prepararnos, hermano. Eso es lo que no estamos dispuestos hoy en día. El mundo nos absorbe. Las cosas de este mundo nos llaman. Sin embargo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Debemos sacrificarnos en muchas cosas. Eso cuesta. Es difícil. Pero debemos hacerlo para servir a Cristo mejor. Debemos servir a Cristo mejor de lo que le hemos servido, hermano. Que quienes reciban de nosotros sean verdaderamente edificados, sean verdaderamente fortalecidos. Hermanos, Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo lo dio todo por nosotros, para que fuésemos salvos. Para que tú y yo, hermano,
no fuésemos condenados, sino que fuésemos perdonados y salvados. La pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos a sacrificar algunas cosas para que otros conozcan al Señor? Permítame usarlo en estos términos. El Señor Jesucristo sacrificó, se despojó a sí mismo. Dejó muchas cosas, su gloria, por servirnos a nosotros. Pero nosotros no queremos despojarnos de muchas cosas para servir a otros. ¿Acaso el siervo es mayor que su Señor? En ninguna manera, hermanos. Convertirse en un siervo fiel del Señor no comienza con algunas grandes oportunidades, sino que comienza realizando con fidelidad y de la mejor manera posible las tareas que tenemos ahora. ¿Qué de las cosas que tenemos ahora? ¿Cómo las estamos haciendo? Porque si no hacemos lo mejor por el Señor donde estamos, no hay seguridad de que lo haremos en ninguna otra parte. La Biblia dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pero también dice que el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Quizás la única oportunidad de la que podamos estar seguros de que vamos a disponer es la que tenemos hoy, hermanos. Y hay que empezar. Termino, hermanos, con esto. Si usted se está preparando para un servicio, si usted está en el servicio a Cristo, y por cierto, déjeme decirle otra cosa, todos nosotros, todos somos sus emisarios y embajadores. Aquí no es simplemente en que usted es el que sirve al Señor, usted es el que está llamado a servir al Señor, no, aquí todos somos sus emisarios, todos somos sus embajadores, todos somos representantes de Cristo, todos somos llamados, la gran comisión es para todos. Entonces todos debemos estarlo haciendo de manera minuciosa y no de manera superficial la obra del Señor. Debemos hacerlo de una manera excelente, que glorifique a Dios. Debemos hacerlo, hermanos, al límite de nuestra capacidad. Usted nunca debe enseñar una lección con la que usted no ha hecho un compromiso total para que sea excelente o minuciosa. Preguntémonos por qué muchas veces el Señor no me usa, o por qué muchas veces yo hablo a las personas y no sé, no pasa. Que obviamente es la obra del Señor, es el Señor quien obra por su Espíritu Santo. Pero debemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo? Es mi responsabilidad, ¿qué estoy haciendo yo? La Biblia dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, es cierto. Porque en Él somos, vivimos y nos movemos. Pero hay una responsabilidad nuestra. Debe haber un compromiso total en lo que estamos haciendo para que sea excelente y minuciosa. A Cristo el Señor servimos. No solamente porque hay una mujer o un hombre delante de nosotros, es a Cristo al final a quien servimos. Usted nunca debe salir a ministrar a alguien a menos que esté dispuesto a hacer un compromiso con ser minucioso con esa persona. Y entonces, solo entonces, cuando es hecha de esta manera, su labor no será en vano. Quiero que piense esto. Nosotros lo hablamos ya en otras oportunidades. Esa palabra que dice allá en el capítulo 15, versículo 58, y en el capítulo 16, versículo 10, en donde dice que la obra, o sea, el trabajo, en el versículo 58 dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros vimos que esa palabra trabajo no es cualquier clase de trabajo. Es algo fuerte, diligente, difícil, de esmero, no superficial, sacrificado. Entonces, cuando nuestro trabajo es así, de esa manera, y debemos examinarnos nosotros mismos,
¿cómo estamos haciendo? Entonces no será en vano. Hacer la obra del Señor a la manera del Señor involucra una visión para el futuro, planear para el futuro, pero también un sentido de flexibilidad. Pero además de ello, debe haber un trabajo minucioso, que no es superficial, hermanos. Quiera el Señor ayudarnos como iglesia, por medio de esta exhortación, para que trabajemos en la obra del Señor, en la manera que el Señor quiere que nosotros trabajemos. De hecho, todos somos conscientes, todos aquellos que escuchan, que son cristianos, son conscientes que todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria del Señor. Entonces, en cuanto a la obra del Señor, para que Cristo sea glorificado, es necesario que nosotros podamos ser esforzados, valientes, diligentes y prepararnos para ello.